La aproximación que yo he realizado a la obra de Anzo es una aproximación tangencial, en cierta medida, a un espacio no visitado por la crítica, que es el espacio escultórico. El hecho en sí nace en el año 2009, cuando Juan Ángel Blasco, que comisaría la exposición Memoria de Anzo, me encarga que realice un artículo alrededor de la obra escultórica de Anzo. Bueno, al principio fue una enorme sorpresa para mí, porque no sabía que Anzo tenía obra escultórica, ¿no? Y en ese preciso momento, desde el punto de vista del crítico, surge otro nuevo abismo, que es el decir por primera vez alrededor de la obra de Anzo algo que pueda ser significativo o algo que pueda ser profundo. Verdaderamente es muy interesante, es un reto muy interesante para cualquier historiador o para cualquier crítico enfrentarse por primera vez a una obra no visitada por otro crítico. El hecho de que otro crítico se visite la obra pues te da pie a hablar de su escultura, ¿no? Esta aproximación hace que el artículo que yo realizo sobre él, que llevaba por título José Iranzo, pintor, también escultor, es decir, remarcaba ya que el oficio fundamental y el oficio por el que se le conoce como artista es la pintura, pero que también era escultor. Claro, supuso tener que empezar a informarme donde no había información, fondear un poco hemeroteca, hacer visita de hemeroteca, y sobre todo lo que fue más importante es que se me facilitó toda la obra que Anzo tenía en el estudio, que era muchísima, más material fotográfico que acompañaba a esa obra. Ello hizo que empezara a trabajar sobre su obra, y uno de los primeros retos a los que me tuve que enfrentar era un poco marcar los ejes cronológicos de su labor escultórica. Y esto más o menos, bueno, incluso en muchos casos tener que datar la propia obra, porque no se sabía bien la inmensa mayoría de esta obra en qué años estaba datada, ¿no? Hice un intento de agrupar su obra alrededor de los años 70, los 80 y al final de los 90, y al final le di un cierto sentido al artículo y la verdad es que quedé bastante satisfecho. Otro de los elementos importantes era plantearse por qué un escultor tenía la necesidad de visitar el terreno de las tres dimensiones, de la tridimensionalidad, ¿no? Sí que es verdad que a lo largo de la historia del arte, y sobre todo del arte contemporáneo, muchos han sido los pintores que han realizado esa visita, y en muchos casos la escultura ha avanzado grandes pasos fomentada por los pintores, no tanto por los escultores, que también, evidentemente, pero no hay que olvidar, por ejemplo, las aportaciones de Picasso, de Derain, de Degas, todos estos escultores. Y en el caso valenciano tampoco no era ninguna novedad, había muchísimos pintores que tienen una obra escultórica bastante significativa. Lo diferencial de Anzo tal vez pueda ser que esa escultura prácticamente no salió del estudio, es decir, era todo un material que él lo tenía directamente a la vista, pero que solamente en 2 ocasiones se atrevió a exponer, ¿no? Eso también llevaba aparejo una reflexión, porque él no quería exponer su obra pictórica, ¿no? su obra escultórica. Yo, evidentemente, nos falta saber la opinión directa de él, pero yo creo que lo que no pretendía era que hubieran interferencias entre 2 realidades plásticas muy diferentes, como podía ser la pintura y como podía ser la escultura, ¿no? Pero es algo a lo que, tal vez una pregunta a la que todavía debamos dar respuesta, porque no estoy seguro de la respuesta que yo le di en su momento. En cuanto a su escultura, otro de los elementos que es importantísimo a mi modo de ver es el gran, podríamos decir, el gran afecto con que realiza la obra. Sobre todo en la obra de los años 70, es decir, una obra muy influenciada por el expresionismo abstracto, muy influenciada por la materia, muy influenciada por los sentimientos.
poco a poco toda esta carga se va deslizando y a partir de los 80 se torna más geométrica, se torna más racional, más depurada, y a la vez también como el propio pintor va descubriendo los elementos propios del escultor, como son la materia en la que realiza la obra escultórica, ¿no? De las primeras obras trabaja mucho con el detritus, trabaja mucho con las calidades matéricas, y poco a poco se va perfilando casi como auténtico escultor. Acaba en las materias clásicas del escultor, que son el bronce, que son el hierro y que son el acero. Eso se produce sobre todo a partir de los años 80, y en esas fechas realiza una obra impresionante, de una depuración, de una exquisitez, de una finura en el trazo increíble, y esa obra también se refleja en el propio momento histórico que él vive con sus compañeros. Es decir, es una obra en perfecta sintonía con lo que está haciendo Amadeo Gavino, con lo que está haciendo Chillida, con lo que está haciendo Chirino, con lo que está haciendo Alfaro. Perfectamente podría entrar en cualquier catálogo de escultura contemporánea, ya no te digo valenciana, por supuesto, sino incluso española, y no desentonaría lo más mínimo como escultor. Otro de los elementos que creo que hay que remarcar en el caso de Anzo es su obra monumental, es decir, sobre todo la que realizó en Alicante. En el caso de Alicante, gana un concurso nacional al que se presentan, no sé si 45 o 46 proyectos. Al final le dan el jurado le da el primer premio y realiza un homenaje a la libertad de expresión, ¿vale? Es una de las obras, de las esculturas urbanas más importantes, creo yo, de España, y a la vez una obra que define perfectamente los momentos históricos por los que hemos pasado en los últimos 20-30 años. Esa obra, en los años 90, el equipo de gobierno que está en el ayuntamiento en aquel momento decide de repente retirarla porque está cargada de, entre comillas diríamos, ideología contraria, ¿no? Claro, es una verdadera bestialidad cargar obras escultóricas sin contenido ideológico concreto con la ideología de un partido político. De esta lucha partidista entre los dos partidos, la única persona que sale perjudicada evidentemente es Anzo, y además su obra tal vez más significativa, que es este monumento. Este monumento se desmonta, se monta en una avenida que está totalmente descontextualizada y en la que la obra no tiene absolutamente ningún sentido. Es una enorme paradoja, ¿no? Es decir, una obra que en principio lo que intenta alabar es la libertad de expresión, se aniquila, se censura de una manera bestial, ¿no? No es la única obra que él hace monumental o la única obra pública, también tiene una obra en el metro de Valencia, en la estación de Facultades, y también tiene obra en Paterna, conmemorando lo de moros y cristianos. Solamente con estos tres aspectos, perfectamente Anzo debería estar en cualquier libro de escultura contemporánea valenciana y, por supuesto, española.